en la sesión número 1, en la sesión número 2, ya hemos tenido, digamos, unas variables con las que hemos venido trabajando, hemos pensado en posibles relaciones que nosotros podemos establecer desde la teoría. Es decir, hemos tratado de entender un poco más nuestras variables. Y ese es un poco, digamos, la finalidad cuando uno se está aproximando, cuando uno está tratando de definir de mejor manera el estudio que quiere hacer. Habíamos dicho que es necesario dedicar ese tiempo. ¿Por qué es necesario? Bueno, pues porque sencillamente luego, digamos que nosotros tengamos unos datos y todo lo demás, quizás no sabemos qué hacer con eso o sencillamente nos van a hacer falta cosas. Entonces la planeación es ser consciente un poco de lo que se va a hacer, siempre va siendo importante. Ya habíamos dicho que la lectura, leer es algo que no puedes, digamos, pasar por alto. ¿Ok? La sesión de hoy vamos a hablar un poco de los que nos faltó ayer, que era de los instrumentos, y vamos a hablar de algunas técnicas y un poco también igual con ChatGPT, ir mirando algunas alternativas. Entonces, alguna precisión respecto a validez. Esto tiene que ver con, digamos, los instrumentos propiamente. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos usar cualquier instrumento para nuestras mediciones. Por ejemplo, ya hemos hablado de que tenemos por ahí una variable que se llama comprensión lectora, otra variable que se llama motivación, otra variable que se llama estrategias de lectura, hay otra variable que se llama cantidad de lectura, en fin, ya tenemos unas variables y esas variables las vamos a tener que medir, vamos a necesitar datos. Entonces aquí entra en juego la medición, necesitamos medir, por ejemplo, necesitamos obtener datos de las variables. ¿Qué es una variable? Pues algo que varía. ¿Y cómo puedo yo saber si, por ejemplo, la comprensión lectora varía? Pues es evidente que no todos los niños, no todas las personas tienen un mismo nivel. Y claro, yo digo, ajá, pero ¿nivel cómo? Bueno, se supone que debe existir un instrumento, pero ¿cómo es instrumento? ¿Será que la persona abre la boca como si fuera un termómetro, no? Abre la boca a ver cuánta comprensión lectora tiene. Es muy probable que un instrumento así no exista. Es muy probable que tú le tengas que aplicar algún tipo de encuesta o algún tipo de examen. Entonces nos damos cuenta que la comprensión lectora definitivamente es una variable, necesitamos medir. Lo mismo las estrategias, no todos los niños, no todas las personas usan las mismas estrategias, entonces ahí hay una variación, ahí va a haber un cambio, por tanto eso es una variable también. Lo mismo para las horas de lectura, lo mismo para la motivación intrínseca, extrínseca. En definitiva, necesitamos capturar información sobre esas variables. Cuando nosotros nos metemos en el mundo, al menos de las ciencias sociales y de la salud, nos vamos encontrando que existen variables categóricas o cualitativas. Generalmente yo les suelo llamar variables categóricas para no confundir con cualitativo, porque se tiende a asociar con investigación cuantitativa, que no es correcto, pero bueno, se tiende a hacer. Pero tú en la literatura, cuando consigues los libros de estadística, los análisis estadísticos, análisis de datos, tú vas a escuchar mucho la palabra categórica para referirse a cualitativa. Y claro, tú puedes tener variables categóricas de categoría nominal u ordinal o numéricas. También a veces nuevamente le pueden llamar cuantitativas, pero generalmente numéricas, discretas, continuas. Entonces, digamos, uno teniendo un poco en cuenta eso, puede ir circunscribiendo el tipo de variables que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, el género de los niños, el sexo, es una variable nominal. ¿Por qué? Porque permite clasificar. Ahí no hay un orden de importancia. Por ejemplo, el grado que estudia el niño. Algunos estudiarán primero, otros segundo, otros terceros. Ahí hay un orden de importancia.
¿ok? Entonces esos tipos de variables son ordinales porque hay un orden. Además que permite clasificar, también permite ordenar. Igual como cuando tú de repente tratas de ordenar por tamaño algo, aun cuando no sepas la medida, tú tratas de hacer un orden, una especie de orden. Pero también hay variables donde básicamente la información es 1, 2, 3, 4, por ejemplo, la edad, ¿no? Se suele trabajar como una variable discreta. Y las variables continuas, por ejemplo, generalmente uno no lee una hora, de repente uno tantas horas, o si tú lo llevas a otra unidad de medida, ¿no? Pero, digamos, todos estos tipos de variables, generalmente yo los puedo ir enmarcando dentro de esta especie de clasificación. Pero también observen que yo no hablé, por ejemplo, de la motivación. No hablé de repente de la comprensión lectora propiamente. Tampoco hablé de las estrategias. ¿Por qué? Porque resulta que también en las ciencias sociales hay muchas variables que tú no puedes medir directamente, como por ejemplo la edad, la estatura de los niños, el color de cabello. Hay variables como por ejemplo la motivación. O sea, no hay un motimómetro, algo así, ¿no? Que te mida la motivación, sino que tal vez a partir de un instrumento, de una serie de preguntas, de una serie de indicadores, tú puedes inferir si las personas están o no motivadas intrínseca, extrínsecamente en relación con la lectura, con el hábito lector. Igual para cualquier cosa de la vida, ¿no? Muchas variables como por ejemplo la motivación que ustedes tienen hacia el aprendizaje o por ejemplo el compromiso académico, el compromiso con el estudio que tienen nuestros hijos. Por ejemplo, generalmente usted cómo hace un poco para inferir ese comportamiento, pues mirándolo, ¿no? Básicamente usted dedica una semana a observar su comportamiento respecto al aprendizaje, respecto a las tareas, respecto a su compromiso con todo lo que tiene que ver con la parte académica. Y claro, de repente si a su hijo le gusta el fútbol, usted lo compara con el tiempo que él dedica a ver el fútbol y si entrena fútbol y si se preocupa por el fútbol y si trata de recordar fechas, horas, partidos, jugadores, en fin. Y usted puede hacer una comparación sin necesidad de usar estadísticas y solo una comparación, digamos, cualitativa. Entonces, de alguna manera hay cosas que no necesariamente tú estás midiendo directamente, pero puedes hacer inferencias. Entonces, igual la motivación, igual, por ejemplo, la comprensión lectora. A veces no necesariamente tú tienes que hacer un examen para darte cuenta que la persona puede o no tener. Pero bueno, se entiende que cuando tú estás haciendo una investigación, tú tienes que tener una sistematización, tú tienes que tener una evidencia de que esos instrumentos se supone que van a funcionar bien para eso que tú vas a medir. Entonces, nosotros cuando estamos enfrentándonos a variables un poco tan complejas, vuelvo otra vez, que no puedes medir directamente, ¿cómo puedes hacer tú? Tú dices, se te ocurre una variable, tú dices, ¿yo la puedo medir de forma directa? Sí, listo, no hay problema. ¿No la puedo medir de forma directa? Por ejemplo, digamos, el hábito de lectura puede ser que no lo puedas medir directamente. Entonces, tengo que definir, tengo que ver qué comportamientos, qué conductas me pueden permitir acercarme a eso. Ese tipo de variables que no puedes medir directamente se llaman variables latentes o constructos, ¿ok? Por ejemplo, la manera en cómo usted percibe el mundo es una construcción que usted ha hecho, es un esquema mental que usted tiene y que lo ha construido a partir de su experiencia, de sus valores, de su familia, de su entorno, de lo que sea. Pero es eso, una construcción. Entonces, vuelvo otra vez, ¿por qué es importante precisar esto? Porque si usted se va a la comprensión lectora, muy probablemente va a conseguir varios modelos, varias teorías,
varias alternativas. Entonces tú tienes que decantarte por una de ellas. ¿Okay? Y ahí, pues, es importante, nuevamente, mirar qué instrumentos hay, qué evidencias hay de que esos instrumentos realmente van funcionando bien. ¿Y por qué necesito eso? Bueno, porque estos instrumentos son con los que yo voy a medir, se supone, y luego a reportar. ¿Ok? Y se supone que estos instrumentos me van a entregar una puntuación y esa puntuación se supone que me va a servir para yo dar respuesta a mi pregunta de investigación o para poder contrastar mi hipótesis, pero si esa información, digamos, no tiene cierta rigurosidad, pues entonces igual están comprometidos nuestros resultados. ¿Ok? Cuando yo ya he identificado, digamos, el instrumento, todo lo demás, yo ya puedo obtener datos. ¿Por qué? Bueno, pues porque de alguna manera yo los voy aplicando. Pero detengámonos un momento en lo siguiente, porque esto es muy importante. Digamos, ahorita, actualmente, pues ya hay más información disponible. De hecho, estos estándares ya están en español y todo lo demás, ya están en Internet, ya todo el mundo tiene, digamos, disponibilidad para acceder a este tipo de materiales, ¿ok? Entonces, ¿qué es importante? Que entendamos cómo es que se debería, cómo es la propuesta que estas instituciones nos están dando en relación con validez. Dicho sea de paso, que no es una cuestión nueva, esto ya viene desde 1999, solo que los libros de metodología no lo consideran. Hay mucha gente que habla por allí de construcción de instrumentos, de validez de pruebas, de esto, de lo otro. Es muy probable que nunca ni siquiera sabe que existe esto. Y vuelvo otra vez, esto no es nada nuevo. Pero bueno, aquí está. ¿Qué nos está diciendo respecto a la validez? Bueno, nos está diciendo que está relacionado con las puntuaciones que se obtienen. Fíjese lo que dijimos hace un momento. Realmente tú tienes una serie de preguntas, pero a ti no te importa en sí la pregunta, te interesa es la puntuación, porque es a partir de la puntuación que luego tú vas a hacer una serie de cosas. Pero claro, esa puntuación es coherente en la medida de lo posible que eso que se está preguntando tenga un respaldo teórico, o sea, provenga de la teoría. ¿Cómo es eso de que provenga de la teoría? Bueno, se supone que yo necesito ver el funcionamiento de ese ítem. Por ejemplo, si usted está construyendo una serie de ítems que están tratando de medir la comprensión lectora, entonces tú tienes que asegurarte que esos ítems realmente están capturando la comprensión lectora y no otra cosa. Ah, pero ¿cómo sé yo qué es la comprensión lectora? Pues necesito definirla. Pero ¿cómo la defino? Bueno, tengo que irme a la literatura, tengo que irme a artículos, a libros especializados, a modelos teóricos tal vez que hablan sobre la comprensión lectora y cuáles serían las formas en las que se pudieran ir midiendo. Ah, pero yo, o sea que yo no puedo proponer algo nuevo. Claro que sí, pero proponer algo nuevo implica tener conocimiento de todo lo que hay. Entonces, a veces la gente, digamos, de forma muy pintoresca o de forma muy caricaturesca, dice, no, yo voy a crear uno nuevo. Ajá, pero ¿estás al tanto de todo lo que hay? Porque tú creas algo nuevo porque sencillamente entiendes lo que hay y entiendes que puedes justificar que eso que hay es insuficiente y no sirve, por decirlo de alguna manera, o es insuficiente. Entonces, nuevamente, eso de que crear algo nuevo, eso no es tan fácil en estos campos. No es tan fácil, no es que no lo vas a poder hacer, sí lo vas a poder hacer, pero decir que lo vas a hacer desde cero es poco probable. No imposible, pero es poco probable porque además tendrías que ser experto en esa área, pues tienes que conocer bastante, porque si vas a publicar eso en una revista, imagínate, tienes que poder enfrentarte a mucha gente que se supone valida eso que tú invalidas. Entonces,
Por eso le digo que hay que tener mucho cuidado con lo que uno a veces intenta hacer. Entonces, ¿qué es lo mejor? Bueno, ir mirando qué hay de lo que hay, ver en función de lo que yo estoy haciendo, qué se puede adaptar a mis necesidades y perfecto, lo voy justificando, lo voy reflejando en mi trabajo, lo voy citando y todo lo demás. Ahora, cuando yo les decía hace un momento de que hay muchas personas que alegremente dicen que van a construir un instrumento, porque no, es que no hay instrumentos para medir la comprensión lectora o la motivación hacia la lectura o las estrategias de lectura. No hay, no existen. Y seguramente no revisaron. Bien, no revisaron. Entonces, bueno, ¿qué es lo que terminan haciendo? Pues creando allí 5, 8, 10 ítems porque le parecen interesantes y sencillamente con eso miden. Se entiende que la calidad de esa medición va a ser bastante pobre. Entonces, ¿cómo hago yo para saber o poder seleccionar un instrumento? Lo que yo les digo a las personas es, hazle un mapeo, o sea, mira su historial. ¿Qué significa mirar su historial? Bueno, si de repente usted está usando un modelo que viene de, no sé, vamos a suponer, de las pruebas PISA, lógicamente las pruebas PISA pues son pruebas estandarizadas y eso tiene ya un estudio y tienen un afinamiento brutal, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que tú lo agarras de otro lado, de un tal Bermúdez, ok. Entonces, bueno, mira, Bermúdez está proponiendo para medir la comprensión lectora, pero no, Bermúdez está viendo la comprensión lectora como una autopercepción y no como una habilidad, no como una habilidad basada en aptitudes, sino la está mirando como una, digamos, habilidad en actitudes. Entonces tú tienes que saber diferenciar eso y además hacerle un rastreo. Bueno, vamos hacia atrás, vamos a ver quién ha usado ese instrumento, qué pruebas hay para yo ir diciendo que ese instrumento pues puede funcionar bien e irme con cierta confianza. Entonces, claro, para tú saber qué es lo que necesitas mirar, qué es lo que necesitas mirar para poder confiar de alguna manera en ese instrumento, pues necesitas conocer aspectos metodológicos que se supone deben tener los instrumentos. Entonces, los estándares nos proveen esos detalles. Por ejemplo, nos dicen, mira, tú tienes, ¿verdad? Por ejemplo, evidencia basada en el contenido. Tienes evidencia basada en el proceso de respuesta, en la estructura interna, en la relación con otras variables y en la aplicación, las consecuencias basadas en la aplicación. Entonces usted dice, o sea que yo tengo que mirar todo esto. No, no necesariamente. Aquí le hemos resaltado esta y esta. ¿Por qué esas dos las hemos resaltado? Porque al menos en las ciencias sociales, sobre todo cuando tú tienes como objetivo luego relacionar variables, por ejemplo, esta persona que está trabajando con, que vio a su sobrino, ¿no? ¿Se acuerdan la persona con la que estamos y que inventamos y que venimos trabajando? Entonces, esta persona que tiene la comprensión lectora, la motivación, las estrategias de lectura, la cantidad de lectura, en fin, esta persona no le interesa construir un instrumento. A ella honestamente no le interesa, su objetivo no es, porque no lo dijo. ¿Por qué? Porque si su objetivo, su problema estuviera vinculado a construir un instrumento, ella hubiese dicho, hay una necesidad, hay un vacío respecto a la definición conceptual de comprensión lectora. No hay un instrumento en la literatura que permita capturar el dominio basado en la comprensión lectora. En fin, ella nunca dijo eso. Ella nunca dijo eso. Entonces, nuevamente, ¿qué nos estamos dando cuenta? Que su objetivo no es el instrumento, su objetivo está es en mirar los aspectos, mirar los factores que pueden estar relacionados, pueden estar generando, ¿verdad? Esos niveles de comprensión lectora.
Entonces, ¿qué haría nuestra compañera? Pues ella lo que necesita es dedicar un tiempo para revisar si es que existen buenos instrumentos. Entonces, nuevamente, ¿cómo haría ella para mirar si existen buenos instrumentos? Bueno, ella lo que haría es irse a la literatura y mirar, ok, hay un instrumento que permite medir la comprensión lectora. Perfecto. ¿Qué se le ha hecho a ese instrumento? No, bueno, mira, ese instrumento ha sido trabajado en este país, en México, en Colombia, en Perú, en Dominicana, en Estados Unidos, y ha mostrado un funcionamiento adecuado. Ok, yo puedo usar ese instrumento. ¿Por qué? Porque se supone que hay cierta evidencia de validez de que funciona. No es una cuestión, vuelvo otra vez, de que no, yo agarro un grupo piloto de 30, lo meto aquí y busco el alfa y se acabó, listo. Y agarro a 3 expertos y entonces pues los expertos me dicen todos que sí, listo, mi instrumento está válido. Ah, bueno, y con la del alfa de Cromba, listo, mi instrumento es confiable. Eso no es así. Así nos lo muestran muchos libros de metodología, pero eso no es así. Construir, construir es todo un trabajo. Evaluar instrumentos es todo un trabajo también. ¿Ok? Entonces, nuevamente, lo importante aquí es que tú puedas identificar qué características hacen que un instrumento, digamos, pueda tener cierta confianza de que va a funcionar. ¿Ok? Aquí hay un buen artículo del desarrollo de buenas prácticas para construir y para validar instrumentos en el área de la salud, de las ciencias sociales, del comportamiento. Y aquí hay unas especies de pasos. ¿Sí ven? El artículo es Q1, está en una revista Q1. Claro, es del 2018, ¿no? Cuando estaba en el 2018 era Q2, pero igual, es una revista bastante buena. Para cualquier área puede uno ir trabajando esto. Desde luego que hacer esto, lleva tiempo, es entendible, ¿no? Que hay que mirar esto. Nosotros, lógicamente, ofrecemos capacitaciones en estas temáticas, ¿sí? Una de las opciones que tú tienes es que, por ejemplo, eh, hay o tenemos los materiales a disposición por si a ti te interesa en algún momento aprender sobre esto. Todo destinado exclusivamente a evaluar, a construir instrumentos, ¿ok? Ahí se habla de análisis factorial exploratorio, se habla de análisis factorial confirmatorio, incluso incorporamos ChatGPT un poco para que nos ayude a delinear algunas ideas en la construcción, incluso en la validación, los juicios de expertos, un poco cómo lo podemos ir manejando, cuál es el rol que va jugando. Entonces, nuevamente, si usted se interesa por ese tipo de capacitaciones, si le interesa un poco conocer más sobre esto, entender que vamos más allá del alfa de Crombas, que vamos más allá de únicamente que el experto te dé todo sí, 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 y que realmente puedas reportar como se está empezando a exigir actualmente, ¿no? Se está empezando a exigir que ya, por ejemplo, tú reportes todo lo que has hecho para evaluar. No solamente colocaste el alfa, no solamente colocaste el experto, sino cómo fue el proceso que llevaste a cabo. ¿Ok? Es decir, le interesa, me lo pueden dejar saber luego por alguno de los medios que me hemos comunicado. ¿Ok? Entonces, ahora bien, tenemos aquí tenemos aquí lo que dijimos, necesitamos medir. Ya hemos pensado que de alguna manera necesitamos los datos, necesitamos las mediciones. ¿Por qué? Bueno, necesitamos las mediciones porque vamos a hacer análisis de datos, vamos a analizar los datos. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros tenemos los datos, básicamente es porque ya hemos construido un instrumento. Ese instrumento nos va a entregar
unos valores. Entonces, por ejemplo, observen esto que está aquí. Esto es básicamente las filas son las personas, porque claro, en este caso son 25 porque hice el recorte, ¿no? En las filas. Y en las columnas vamos a tener las variables. Entonces, observen esto. Por ejemplo, el número de encuestado, la carrera, por ejemplo, si estudia, supongamos que es a nivel universitario, ¿no? O el grado que estudia, si es primer grado, segundo grado, o la característica que sea, el sexo del estudiante o de la persona, su edad, y luego viene CL1, CL2. ¿Qué es todo esto? Todo esto son los ítems, por ejemplo, vinculados a la comprensión lectora. Luego, aquí tenemos otra cosa, que es suma total de esto. Básicamente es como si tú sumaras esto, sumaras esto, sumaras esto, sumaras esto y sumaras esto. Si lo sumas, te da 15. Pero, ¿qué es este 2,5? Este 2,5 es como que si tú sumaste todo esto, te dio 15 y lo divides entre 6. ¿Por qué lo vas a dividir entre 6? Porque hay 6 ítems o 6 aspectos que se están evaluando. Entonces, haces un promedio y te da 2,5. Es decir, que esta variable tú la construiste a partir de las anteriores y que esta variable pues también tú la puedes construir a partir de las anteriores. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto es lo que se suele hacer muchas veces cuando se hacen los análisis estadísticos. Por ejemplo, mucha gente relaciona el clima organizacional y otra variable, y la ansiedad. Ustedes se ven que dice, usaron la correlación de Pearson. Dice, pero ¿cómo usaron la correlación de Pearson si se supone que esas variables contienen mucha información? Porque básicamente lo que hicieron fue correlacionar los totales o los promedios. Entonces, observe que nosotros todas estas variables las podemos comprimir en una sola variable. Entonces, por ejemplo, observen esto. En nuestro instrumento nosotros podemos tener mediciones directas, la carrera, el sexo, la edad, cosas como esas. Pero también nosotros podemos tener mediciones que no se pueden hacer de forma directa. Por ejemplo, estamos tratando de capturar la comprensión lectora. Lo mismo tú lo puedes hacer con la motivación o con cualquier otra, pero estás usando 5, 6, 7, 8 indicadores que te permiten medir esa variable. Y generalmente, cuando tú haces eso, estás trabajando con un constructo y generalmente esa medición es ordinal. De una escala Likert, ¿no? Del 1 al 5, del 1 al 7. Y luego, para facilidad, muchas veces tú en lugar de trabajar con todos los 6 ítems, trabajas con una sola variable. Esa variable, vuelvo otra vez, lo que hace es simplificarte el trabajo. Desde luego que cuando tú simplificas todo eso, pierdes muchísima información. Pierdes muchísima información. ¿Por qué pierdes muchísima información? ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, tienes aquí 15. Ok, tienes 15. Pero resulta que cada uno de estos ítems está aportando un aspecto diferenciador, se supone, de esa variable que tú estás abordando. Cosa que cuando tú trabajas con la variable total no vas a poder mirar. Si tú comprimes toda la información, no vas a poder tal vez luego mirar cuál de estos indicadores, cuál de estos aspectos no está funcionando bien. ¿Ok? Entonces, nuevamente, trabajar con la información comprimida te da mayor facilidad, no te complica tanto la vida, pero pierdes información útil que te puede dar. Entonces, por ejemplo, miren, ¿qué sucede, Raúl? Y si yo quiero trabajar con toda la información, tendrías que hacer algo como esto. Esto que está aquí, miren, es una representación de la forma en que tú trabajas cuando comprimes, o sea, cuando trabajas con esto. Y esta es una representación cuando tú trabajas con toda la información. Entonces, nuevamente, ¿cuándo voy a necesitar o cuándo es útil trabajar con toda la información o cuándo es útil trabajar con la información comprimida? Pues depende de lo que tú quieras. ¿Ok? Ahora, la cuestión es, hay herramientas
que te permiten trabajar con toda la información. Entonces, lo mejor es usarla. Lo mejor es usarla. Pero como les digo, todo depende de tu necesidad. ¿Ok? Entonces, cuando tú vas a hacer un análisis, puede ser que te lleves esto comprimido o puede ser que te lleves esto donde observen que se está mostrando o de alguna manera se está poniendo al escrutinio todos los ítems, todos los ítems. Y yo puedo ver cuál de ellos, yo puedo ver luego cuál de ellos está funcionando mejor que el otro, o sea, cuál es su aporte relativo dentro del análisis. Vuelvo otra vez, cosa que aquí yo no lo voy a poder hacer. Si tú quieres algo más superficial, más rápido, pues esta es tu opción. A no ser que la variable originalmente pues sea única, como por ejemplo la edad. La edad es una sola variable y punto. En cambio, las otras, como decíamos, la motivación, la comprensión lectora, sabes que no es una sola variable. Bien. Cuando nosotros nos vamos familiarizando un poco más con esto, que esto así no lo deberían enseñar en la universidad, ¿no? En la universidad a veces ni siquiera a nivel de doctorado enseñan esto, o al menos no lo enseñan así. Todo es una abstracción, todo es una abstracción. Pero realmente cuando tú, y esto pues obviamente, esto que está aquí, de lo que estoy hablando, se toca un poco en este curso que les había comentado de validación de instrumentos, porque ahí se habla de constructo, de variable latente, qué significa cada una de estas cosas, por qué se representa así. Y a ver, y no necesitas ser estadístico para esto. ¿Sabe por qué es importante de alguna manera? Claro, si tú tienes como finalidad eh, aprender a leer artículos también científicos, porque los artículos vas a conseguir cosas como estas. Y si no lo sabes leer, no sabes lo que está diciendo el gráfico, pues es muy probable que el escritor, el autor, no se ponga a estarte explicando qué es ese gráfico, por qué lo hizo así, por qué la E está circunscrita en ese círculo y no está en el cuadrado. Él no se va a poner a decirte eso. Él te pone y se supone que tú tienes la capacidad o la formación, quiero decir, de poder leer eso. ¿Bien? Y esto se está viendo cada vez más, sobre todo por la proliferación de los software, la facilidad que se tiene. Hace 10 años, 15 años, no era muy común porque todavía esto no estaba, como se dice, tan de acceso libre. Ya ahorita esto es de acceso libre. Entonces, lo que quiero que vean aquí es que hay formas de uno representar. Miren, por ejemplo, vean que esta es comprensión lectora. Entonces, cuando ustedes lo ven dentro de un rectángulo, ¿qué está indicando? Que están usando toda la información y la están comprimiendo. En cambio, cuando usted ve una especie de elipse u óvalo, se da cuenta que eso es un constructo, que es una variable latente. ¿Cómo lo sabes? Porque dice comprensión lectora. Y luego ves que salen unas flechitas como si fueran un reflejo. Es como cuando hace un destello. Cuando hace un destello, ¿cómo hace? ¡Pah! ¿Verdad? Y aparece y salen las cosas hacia un lado. Bueno, entonces esto CL1, 2, 3, 4, 5, 6 es como si fuera un destello de la comprensión lectora. Y estas chispitas, ¿quién las produjo? Este destello. Y este destello, ¿de dónde proviene? De la comprensión lectora. ¿Ven? Entonces, lo que estoy diciendo, básicamente, lo que estoy diciendo es que todos estos rectangulitos son los ítems, son las preguntas. Y si usted se viene para el diagrama original, se da cuenta que aquí está C1. ¿Y qué tiene C1? Números, 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 números. ¿Por qué? Porque son ya mediciones. Por eso está dentro de un rectángulo. Igual, miren este que está aquí grande, comprensión lectora. ¿Qué tiene? Numeritos. Ya, porque ya lo he cuantificado. Pero la comprensión lectora, yo no la voy a poder cuantificar todavía porque esto es una variable no observable directamente y voy a usar reflejos de ella. ¿Bien? Entonces, todo esto es un lenguaje que hay que aprenderlo. Ojo, si tú te quieres quedar únicamente con la correlación de Pearson y a veces ni siquiera
muchas personas entienden qué es lo que está haciendo o cómo es la hipótesis que hay detrás o qué es lo que realmente está pasando ahí, porque una correlación, tú no tienes control de nada. En una correlación es una caja negra. En cambio, cuando tú comienzas a estudiar un poco más con otras técnicas, vas a poder tener más dominio y mayor comprensión del fenómeno que estás estudiando. Lamentablemente es así. Yo les dije la primera sesión, el aprendizaje duele. El aprendizaje no es bonito, en el sentido de que, bueno, yo disfruto haciendo esto, sí, lo disfrutas, pero después que lo entiendes, mientras estás en ese proceso, te estresas, quieres dejar todo a un lado, pero bueno, sigues insistiendo, insistiendo y ya luego te diviertes, ¿no? Y sobre todo más en este tipo de cosas que tú tienes que pensar bastante, tienes que reflexionar, tienes que dedicar tiempo. Ahora bien, recuerden que hemos hablado un poco de las distintas formas que nosotros podemos ir usando la información que tenemos para hacer los análisis. ¿Y por qué esto es importante? Porque resulta que vamos a necesitar hacer algunas estadísticas. No necesita ser estadístico, ¿no? Para esto, pero vamos a necesitar estadística. ¿Y por qué vamos a necesitar estadística? Porque necesitamos estudiar la variabilidad. ¿Pero cuál variabilidad? Pues la variabilidad que hay en los datos. Por ejemplo, en la comprensión lectora va a haber una variabilidad, pero esa variabilidad yo la debería poder explicar, pero explicar cómo, pues tratar de ver desde la literatura qué otras variables me pudieran estar provocando esos cambios que se dan en la comprensión lectora en ese grupo de personas que yo estoy evaluando. Y si es que a partir de ese grupo de personas yo lo puedo proyectar hacia la población. Bien, entonces aquí aparece, digamos, la estadística descriptiva, la estadística inferencial, donde su diferencia, básicamente, su diferencia es la, la muestra. ¿En qué sentido? En que tú la muestra en la estadística descriptiva la usas únicamente para describirla a ella. O sea, digamos, tiene alguna especie de validez interna para ella. Pero cuando tú usas la estadística inferencial, es tratar de usar esa misma muestra, pero para una validez externa, es decir, para una proyección hacia la población. Entonces, cuando tú haces un proceso de muestreo, se supone que ahí hay muchísimos factores, que hay varios métodos de muestreo y que sí, ciertamente el muestreo que se suele hablar porque es el más bonito, es el ideal, teóricamente es el más óptimo, que es el muestreo probabilístico, desafortunadamente es el que menos se aplica. El muestreo probabilístico, al menos en las ciencias sociales, a no ser que tú tengas toda una cantidad de dinero, recursos, logística, para poder abarcar un tamaño bastante grande de la población, pero es muy probable que no lo puedas hacer. De hecho, ustedes van a leer en los artículos científicos Q1 de alto impacto que no andan con ese problema de que la muestra es probabilística porque lo dice San tal, que la muestra, que la ecuación es tal porque lo dice tal, que San tal me está diciendo tal cosa y la muestra es pequeña porque San, cuando digo San es porque a veces endiosamos a los autores de metodología, ¿no? San este, San el otro y San el otro. Eso no existe. ¿Por qué eso no existe? Porque eso es lo de menos. Eso es irrelevante. Y además, las áreas de alguna manera ya tienen un estilo propio de investigación. ¿Ok? Por ejemplo, ensayos clínicos. Cuando usted ve la gente que investiga en esa área, usted ve que ahí hay un muestreo probabilístico. Es muy poco probable que no sea un muestreo probabilístico. En cambio, en las ciencias sociales, un poco por la flexibilidad, porque no tienes los recursos, generalmente el muestreo es no probabilístico y generalmente es, digamos, por conveniencia.
¿Por qué? Porque es hacia donde usted puede acceder, pero eso tiene limitaciones y por eso es que usted ve en los artículos limitaciones. Y en la mayoría de los artículos de las ciencias sociales, en las limitaciones, usted va a ver una limitación común y es la muestra, es el tamaño muestral, es el tipo de muestreo. Y la sugerencia que siempre te van a dar es que esto se intente hacer en otros contextos un poco para ir dando más evidencia, para ir acumulando evidencia de que eso puede funcionar bien, porque eso es la ciencia. La ciencia no es un solo estudio, la ciencia es una acumulación de estudios. ¿Ven? Entonces, lo digo es para que se quiten a veces esa idea. A mí todavía me preguntan, no, pero dame el tamaño de la muestra, pero dame. Pero eso no realmente no es relevante. Eso no es relevante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la pregunta es, tú puedes configurar toda una arquitectura tratando de calcular el bendito tamaño de la muestra. Pero la pregunta es, tú puedes obtener una muestra aleatoria. Tú realmente puedes hacer una muestra probabilística pero que sea también estratificada y que dentro de cada estrato tomes la muestra sea aleatoria, por ejemplo, así sea aleatoria simple. Es muy difícil, eso es muy difícil. Entonces, nuevamente, no nos caigamos tanto ahí en esa, no nos entrampemos tanto en eso, ¿ok? Entonces, bueno, nuevamente, la descriptiva es para describir lo que hay y la inferencia es justamente para partir de esa muestra yo tratar de hacer inferencias sobre la población. Ahora, que la estadística, por ejemplo, descriptiva que generalmente uno ve por allí, ¿no? Ojo, nosotros tenemos estadística descriptiva que generalmente lo podemos ver así. Por ejemplo, tú tienes una variable que se llama, en este caso, tomé de unos datos que tengo, porque obviamente nuestra variable de comprensión lector y todo eso no la inventamos, ¿no? No tenemos datos. Yo obviamente estos son datos de algunas cosas que he ayudado a hacer en las asesorías y tal, sobre todo para hacerlo rápido. Entonces, por ejemplo, mire, estamos hablando de estadística descriptiva. Bueno, mira, que hay una variable que se llama optimismo. De repente, a nivel descriptivo, ¿qué te interesa a ti? Te interesa de repente mostrar estos porcentajes o mostrar los porcentajes individuales, ¿no? Según las opciones de respuesta. Generalmente, estos porcentajes o esta información es bueno entregarla. Si ustedes observan, es una información más global, porque realmente a ti no te interesa ya a este nivel a ti no te interesa ítem a ítem. Realmente a ti no te importa eso. ¿Cuándo te importa ítem a ítem? Cuando estás construyendo el instrumento, cuando estás obteniendo evidencias de validez. Allí sí cada ítem es relevante porque justamente esa es la materia prima, esa es la unidad de análisis. Pero ya aquí, cuando entras al análisis de datos, propiamente no es necesario. Entonces, es mucho más necesario esta mirada global, porque te das cuenta un poco del comportamiento global de la dimensión, control percibido, optimismo, satisfacción con la vida, autoestima. Se dan cuenta que son muchos ítems porque no puedes medir esto de forma directa. Y eso es una manera, ¿ok? Pero también hay otra manera. Fíjense, yo puedo sintetizar toda esta tabla nada más con esta información que está aquí, en negrita. Mira, aquí está en esta tabla, resumida. Y si no me interesa la tabla, me interesa de repente más bien el gráfico, listo. Entonces, ya es una decisión, vuelvo otra vez, del investigador y como tal vez se lo estén pidiendo, ¿no? A veces hay gente que te dice, no, dame la tabla y dame el gráfico y dame lo otro y cada uno con su porcentaje, sobre todo para abultar. Pero de repente en un artículo este gráfico puede ser muy ilustrativo o esta tabla puede ser muy ilustrativo en lugar de esto. Por eso les digo, todo va dependiendo del escenario, pero son las opciones que podemos tener para describir nuestras variables. Por ejemplo, aquí estoy describiendo el optimismo, aquí estoy describiendo el control percibido, lo otro, listo, sus opciones, incluso esta tablita, este gráfico bonito, a veces más rápido, incluso que la
la tabla me permite incluso hasta comparar entre ellos y tomar una valoración global. Listo, ¿se dan cuenta? Pero yo también, ustedes recuerdan que habíamos dicho que yo puedo también sumar todos los ítems de optimismo. Miren lo que estoy diciendo aquí. Optimismo tiene 6 ítems y tiene una media de tanto la puntuación, una desviación. ¿Por qué? Porque si ustedes le ven aquí, aquí está el optimismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ítems. Se supone que aquí yo estoy entregando información por cada uno de ellos. Pero aquí yo lo que hice fue sencillamente simplificar, sumar todas las puntuaciones, como le mostré hace un rato. Entonces, mire, de repente, a mí me interesa más bien las puntuaciones, porque luego voy a hacer correlaciones. Entonces voy a correlacionar luego el optimismo con control percibido, estas dos. Entonces, nada más correlaciono estas dos. En lugar de correlacionar todo esto, mire, todo lo que es optimismo, todo lo que es control percibido, imagínense. Eso le va a quedar hasta una tabla gigante si se pone a correlacionar todo eso. Y dicho sea de paso, no va a poder tener una conclusión general tampoco. ¿Por qué? Porque estás relacionando es ítem a ítem. En cambio aquí sí puedes correlacionar las dos de forma directa. ¿Ok? Listo. Y aquí lo tenemos y tal vez queremos mirar, ustedes saben que una variable numérica, pues muchas veces lo que es las medidas de tendencia central, las medidas de forma para describir su comportamiento. Aquí lo tenemos en una tabla y aquí tenemos la misma información en un gráfico, por ejemplo, en una distribución para ver si cómo más o menos se distribuye normalmente. Esta distribución que está aquí es la distribución teórica. Vamos a ver cómo se meten esos allí o si hay valores extremos, una caja de bigotes. En definitiva, lo que quiero que observen aquí es que esto tú lo puedes hacer con estas mismas variables porque hiciste un proceso de reducción, lo que vimos hace rato, ¿no? Lo que vimos hace rato. Y listo, eso es describir, no hay más. No, pero es que yo ahora quiero que el gráfico haga, bueno, ok, pero eso es descripción, no hay más. Eso es descripción, ¿ok? Entonces, ahora, también hay otra parte de estadística que uno suele trabajar, que se llama la estadística exploratoria, explorar cosas. ¿Por qué? Porque esto de estadística descriptiva, los libros y muchos profesores de metodología tienden a decir que la estadística descriptiva es porque usa una sola variable. Porque como usted está trabajando aquí una sola variable a la vez, pues entonces eso es estadística descriptiva. No necesariamente. Una estadística descriptiva es básicamente un tipo de análisis o de reporte que no está haciendo inferencia. Por ejemplo, una correlación, tú puedes tener una parte descriptiva de una correlación. ¿Cuál es la parte descriptiva de una correlación? El valor que te da, 0,8. Esa es la parte descriptiva. ¿Y cuándo deja de ser descriptivo? Cuando usted le mete el p-valor. Cuando usted dice el p-valor es de tanto. Ahí deja de ser descriptivo. Otra cosa, eso no es cierto, ¿no? Que la estadística descriptiva es porque tengo una sola variable. Porque tú, por ejemplo, tienes los análisis de clúster. No sé si lo han escuchado. No lo puse aquí para no complejizar eso. Análisis de clúster. Todo lo que tiene que ver con componentes principales, que son técnicas exploratorias. El análisis factorial exploratorio. Todos son técnicas exploratorias que no tienen p-valor y también están a un nivel descriptivo. ¿Qué significa esto? ¿Qué papel cumple la estadística descriptiva? Describir antes de hacer otra cosa más. Entonces, los análisis exploratorios permiten eso, mirar cómo están los datos, cómo se están comportando para luego hacer otra cosa. ¿Ok? Entonces, esa otra cosa que tú puedes hacer es inferencia estadística. ¿Qué habíamos dicho que es inferencia estadística? Básicamente, mirar a partir de esa muestra, tratar de proyectar hacia la población. Y aquí aparece un término que ya habíamos hablado, que es hipótesis de investigación, pero ya no aparece, porque estamos hablando de análisis de datos ya, ¿no? Ya aparece, es prueba de hipótesis, pero con nombre y apellido. Dice análisis de la significancia de la
hipótesis nula. Eso que uno dice, no, la hipótesis realmente su nombre es análisis de la significancia de la hipótesis nula. Por eso es que usted generalmente termina diciendo los resultados no son estadísticamente significativos. Y ahí es donde proviene. ¿Ok? Ahora, igual, ¿qué es una hipótesis? Ya nosotros lo habíamos dicho. Una hipótesis es algo que yo digo sobre la población. Por ejemplo, los niños tienen un bajo nivel de comprensión lectora. Esa puede ser una hipótesis. Perfecto, porque yo necesito luego datos, necesito evaluar si ver si eso lo puedo mantener o no lo puedo mantener a partir de los datos. Recuerden que una hipótesis no es verdadera ni una hipótesis es falsa. Eso no existe. Hay gente que termina diciendo la hipótesis es verdadera, la hipótesis no es verdadera. Eso no bueno, eso no está bien. Una hipótesis tú la puedes mantener o no la puedes mantener a partir de la evidencia que encuentra en los datos. Entonces, generalmente tú la hipótesis terminas diciendo se encontró suficiente evidencia o no se encontró suficiente evidencia. Es como cuando un juez, de repente ustedes han visto las cuestiones de las series, ¿no? Donde lo llevan a un juzgado. ¿Qué dice el juez? A partir de la evidencia se declara culpable. A partir o no hay evidencia suficiente para declararlo culpable. Entonces, él no dice, no, usted es culpable o él es culpable, o usted es bueno y usted es malo, porque ustedes saben que hay gente que no cometió el delito y está presa, pero también hay gente que cometió el delito y está libre. Entonces, nuevamente, a veces los datos también nos pueden decir cosas equivocadas, pero nuestra base para tomar decisiones son los datos. ¿Ok? Bueno, como les decía hace un momento, en este caso yo puedo ir jugando con las variables, ir planteando y con esas hipótesis que yo ya tenía previamente. Entonces, ¿qué es una hipótesis, pero ahora estadística? No una hipótesis de investigación. ¿Qué es una hipótesis estadística? Por ejemplo, nosotros teníamos una hipótesis de las que construimos la primera sesión. Habíamos dicho que podíamos tener la hipótesis de que la comprensión lectora era distinta según el sexo del niño, según el sexo, pues, según el sexo. Eso es una hipótesis. Eso es una hipótesis de investigación, pero ¿cómo traduzco yo, cómo lo traigo al plano de la estadística? Pues yo tengo que transformar eso en una hipótesis nula y en una hipótesis alterna. La hipótesis nula siempre me va a decir que no hay evidencia, que no hay nada. O sea, ¿qué es lo que me va a decir? Pues que los niños y las niñas tienen el mismo puntaje promedio, no difieren. ¿Qué me va a decir la alterna? Que sí difieren. ¿Por qué? Porque la alterna está relacionada con la hipótesis del investigador. ¿Y cuál es tu hipótesis de investigador? Pues que sí hay algo, ¿no? Por eso estás investigando. Tú no vas a investigar algo donde se supone que no hay nada. ¿Ok? Ahora bien, esas hipótesis de investigación que luego tú vas a transformar en hipótesis de estadísticas, tú la puedes ir mirando en función de algunas características. ¿Cuáles son? Por ejemplo, si usted está interesado en estudiar grupos, por ejemplo, usted puede estudiar niños y niñas, pero usted puede estudiar, por ejemplo, según los niveles. En lugar de agarrar, digamos, primero, segundo y tercero, entonces comparas entre ellos. Ahí estás comparando grupos. ¿Por qué independiente? Porque se supone que los que estudian primer grado no estudian segundo y tercero. Las niñas y niños, se supone que el que es niño, pues es niño y el que es niña, pues es niña. O sea, uno no puede ser, uno de ellos no va a ser niño y niña a la vez. ¿Se entiende, no? Por eso son grupos independientes. Y además, también porque no le estás preguntando dos veces al mismo. Por eso es independiente también. Pero puede darse la oportunidad que usted le pregunte al mismo varias veces. Ya eso es otra cosa. Por ejemplo, ya pasa a ser diferencias en muestras repetidas. ¿Por qué? Pues porque le estás preguntando al mismo dos o tres o cuatro veces.
¿no? Entonces, cuando nosotros nos metemos en esto de las diferencias entre grupos, va a aparecer esta curvita normal. ¿Por qué aparece esta curvita normal? Porque seguramente ustedes han escuchado de las pruebas paramétricas, las pruebas no paramétricas. Entonces, esta es la curva con la que usted intenta evaluar, ¿no? Para ver si la estadística va a usar estadística paramétrica, estadística no paramétrica. Entonces, fíjense, la significancia para la comparación de grupos. Usted tiene que evaluar el supuesto de inferencia de la normalidad, homocedasticidad. Homocedasticidad es que haya igualdad de varianzas, ¿sí? Eso es otro supuesto ahí que hay que mirar. Entonces, si cumple esos supuestos, es paramétrica, y si no, es no paramétrica. Entonces, si es paramétrica, mira, recuerda que estás comparando. Puedes venirte con la TD Student o puede ser más de dos grupos, ANOVA. Ah, pero si es no paramétrica, para dos grupos es la U de Matt-Whitney o si no, la Cruz-Wallis. Si ustedes observan, básicamente esto que está aquí es esto mismo que está aquí, solo que en una cumple un supuesto y en la otra no cumple, pero es la lógica subyacente es la misma. Hacia el tipo de resultado que se está trabajando es el mismo. Igual este que está aquí, miren, ANOVA y este que está aquí, Cruz-Wallis. Si usted observa dos grupos, ¿qué son dos grupos? Habíamos dicho, niño-niña. ¿Qué son más de dos grupos? Bueno, vamos a suponer el grupo de la mañana, el grupo de la tarde, el grupo de la noche. Entonces, ahí hay tres. O puede ser, digamos, los niños que viven con la mamá, los niños que viven con el papá y los niños que viven con otro familiar, que no son los padres. ¿Listo? Entonces yo puedo hacer esa comparación. Fíjense cómo yo puedo ir estableciendo y voy teniendo algunas herramientas estadísticas. Y miren cómo construyes tú la hipótesis. Por ejemplo, no hay diferencias en el puntaje de la comprensión lectora. ¿Por qué el puntaje? Porque en definitiva vas a obtener un puntaje de comprensión lectora según el sexo. Básicamente lo que estás diciendo es esto. O su contrario, que es la hipótesis nula, que sí hay diferencias. Básicamente esto es lo que tú estás diciendo, esto es lo que se dice. Ojo, puede ser el sexo, como les dije, puede ser, digamos, con la persona que vive, o sea, para conformar los grupos. Entonces, generalmente eso es lo que uno hace. Es lo que uno hace cuando compara, cuando usa estadística para comparar. ¿Bien? Ahora, usted también puede correlacionar variables. ¿Cómo es eso? Igual, aquí hay una distribución normal que son parte de los supuestos, porque usted igual tiene que evaluar los supuestos. El supuesto de normalidad, el supuesto de linealidad, ver si la estadística es paramétrica o no es paramétrica. Esos son normativas, ¿no? Son normativas. Mirar si usas Pearson o mirar si usas Spearman. Y básicamente esta es la forma como tú construyes la hipótesis. No hay correlación entre la motivación, porque es una variable que hemos trabajado, y usted dice, pero Raúl, la motivación, y se supone que eso no se puede medir, ¿y cómo lo estás colocando aquí? Bueno, ya usted también sabe que usted puede agarrar, sumar todos los puntajes, todo lo que tiene que ver con motivación, y construir una única variable, que es lo que generalmente las personas hacen, ¿no? Y decir que no se correlaciona con los puntajes. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la correlación y los puntajes no tienen nada que ver, son dos cosas distintas y miren la manera en cómo uno lo representa. Esto es lo que tú estás diciendo o, en su efecto, este que está aquí, pues que sí hay, ¿no? Porque H sub 1 siempre va a ser la hipótesis del investigador. Ajá, ¿y cuándo uso Pearman? ¿Cuándo uso Pearson? Bueno, si es o no paramétrico. Entonces ahí tienes que justamente evaluar esa característica. Pero miren esto interesante en función de lo que hemos venido hablando. Miren, ven los rectangulitos. ¿Qué significan esos rectangulitos? Pues que son variables observadas, o sea, motivación intrínseca, extrínseca, lectura, cantidad de lectura, estrategias, comprensión. Entonces, ¿qué están viendo ustedes con ese poco de arcos que está ahí? Esos arcos básicamente son las correlaciones. Mire, este de motivación se tiene que correlacionar con todos. Luego viene esta motivación, se correlaciona con todos. Es como cuando tú haces una correlación todos con todos. ¿Ok?
Entonces, su representación tiene esa estructura. Y gráficamente, esto es lo que tú estás haciendo cuando planteas este tipo de situaciones a nivel de correlación. Ahora bien, resulta que esto es muy básico, no importa si, y claro, aquí hay más, ¿no? El chi cuadrado, está McNemar, el test de McNemar, es decir, hay muchas otras estadísticas, pero van funcionando de manera muy similar, son muy básicas, pero resulta que la comprensión lectora, y como muchas variables que tienen que ver con educación, con aprendizaje, que tienen que ver con las ciencias sociales, son complejas. Entonces, únicamente agarrando una cosita y otra y comparando, a punta de comparación no vas a hacer muchas cosas. A punta de comparación no vas a comprender el fenómeno. Entonces, necesitas, y de hecho, muchos de los artículos está apuntando allá. Y claro, depende de la revista donde usted vaya, apunte, ¿no? Depende de la revista donde usted apunte. Pero las revistas justamente están tratando, no de que usted complejice las cosas, sino que tratar de hacer uso de las cosas que ya tenemos a disposición y que van estando, digamos, en esa constante actualización. Entonces, por eso hay que aprender otras cosas. Como le decía, si a ti te gusta únicamente llegar hasta aquí porque no quieres avanzar, pues bueno, hasta aquí llegas, ¿no? Pero debes entender, por ejemplo, que no es necesario primero ser un estadístico de profesión. Yo vuelvo a insistir en esto. ¿Por qué? Porque usted no va a matematizar nada ni va a hacer cálculos. Usted, esto lo hace la computadora. A usted lo que le interesa es entender qué significa eso. Y para entender qué significa no necesita ser un matemático ni un estadístico, ni no es que las matemáticas a mí no me van. No vas a hacer matemáticas. Entonces, una vez que llegamos aquí, ya esto se queda un poquito corto. Aparecen las técnicas de modelado estadístico. Pero a ver, ya va, que ya sonó eso como muy complejo. Modelo, matemático, uy, la caja negra, matemática oscura. No, 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 miren esto. Miren esto. Por ejemplo, ¿qué es eso? O sea, primero, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué son técnicas de modelado estadístico? Por ejemplo, si a ustedes piensan en un modelo, dice, un modelo, bueno, es una referencia, es una manera cómo se comporta, es una manera de ver la vida, de ver las cosas, de ver una realidad. Eso es un modelo, es una representación de algo, ¿verdad? ¿Cómo se supone que yo veo la vida o cómo veo yo algo? ¿Y qué es estadístico o matemático? Bueno, pues que va a tener ahora un sustento que de alguna manera yo voy a poder probar, voy a poder poner a prueba a partir de unos datos. ¿Ok? Ahora bien, dice, el modelado o el modelo estadístico, las técnicas de modelado estadístico son una familia, son muchas, no hay una sola, es muchísimas. ¿Ok? Que usan la estadística, obviamente, para analizar los datos. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos cuatro o cinco variables. Motivación intrínseca, extrínseca, cantidad de lectura, estrategias y comprensión lectora. Entonces, para analizar esos datos que me va a proveer mi instrumento, para construir un modelo matemático que describa y explique, o sea, cómo es eso, ¿no? ¿Cómo es que se están relacionando esas variables? ¿Cómo puedo ir yo desde la teoría detectando eso? Hay que leer las relaciones entre esas variables. ¿Y para qué? ¿Para qué? Porque yo voy a poder explicar, voy a poder predecir o voy a poder tomar decisiones. Bien, ojo, Raúl, y con una correlación yo no puedo explicar, con una correlación yo no puedo predecir, con una correlación yo no puedo tomar decisiones. No, tan sencillo como eso, no. Y con una TED Student, tampoco, eso no está diseñado para eso. No está diseñado para explicar, la explicación es otra cosa. La TED Student no sirve para predecir. La TED Student no se usa para tomar decisiones. No vas a encontrar nada que te diga que eso sirve para eso. Por eso les digo que queda muy limitado.
No, pero es que yo no quiero predecir. Bueno, pero no necesariamente quieres predecir, pero tal vez quieres entender, quieres explicar un poco mejor el fenómeno de la comprensión lectora. Y a punta de test student no lo vas a hacer. O de ANOVA tampoco lo vas a hacer. Bien. O de correlación, mucho menos. Porque ya dijimos, en la correlación no existe eso de variable dependiente, variable independiente, no existe eso de variable mediadora, variable confusora, variable moderadora, variable control, eso no existe ahí. Por eso les decía que es una caja negra. Ahora bien, miren esto que está aquí abajo. Lo que está aquí abajo es un modelo básico, elemental, que es un modelo de regresión simple, sin mayor problema, que está diciendo que la comprensión lectora está siendo afectada por estas 4 variables. Listo, directas, de frente, que no hay nada atravesado, entre ellas, no hay nada. Eso que ustedes ven en pantalla es lo que es una regresión. Cuando tú haces una regresión, eso es lo que estás haciendo. Solo que aquí está gráficamente, ¿ok? En los modelos hay una palabrita muy importante que es especificación del modelo. ¿Qué es eso de especificación del modelo? Especificar el modelo básicamente es dibujar el modelo para que cualquiera lo pueda entender. Esto que está aquí es especificado el modelo. Tú rápidamente te das cuenta y dices, cantidad de lectura, motivación, estrategias, y luego salen flechas que van a llegar ¿a dónde? A comprensión lectora. Tú entiendes que de allí se supone que llega a la comprensión lectora. Eso es especificar. Y si hay otra variable por allá atravesada, pues la dibujas. Y tú vas leyendo ese gráfico, pero eso es un modelo realmente, es una representación de la realidad. Estás mostrando la relación entre las variables, la forma en cómo tú estás hipotetizando de que impactan a esta variable. Y aquí está una hipótesis, aquí hay otra hipótesis, aquí hay otra hipótesis, aquí hay otra hipótesis. Listo. Ahí están tus hipótesis. Y se supone que esas hipótesis las tienes que justificar desde la teoría, lo que hemos venido diciendo. Entonces, eso es un modelado. Claro que tú puedes complejizar esto, obviamente, pero este es un modelo sencillo. Es más, ¿cuál es el modelo más sencillo? Donde usted tiene esta variable, flechita, y la otra variable. Eso lo vimos, ¿no? Que este es comprensión lectora y que este sea motivación. Listo. Esto es un modelo lineal, bivariado, simple. Y esto es lo que tú estás diciendo. Esto es un modelo, esto es una representación. ¿Ok? Entonces, hay muchos tipos de modelos matemáticos, muchos. Los clásicos, por ejemplo, los modelos basados en regresión. Pero los modelos basados en regresión, ¿qué son? ¿Qué son los modelos basados en regresión? Son técnicas estadísticas para modelar la relación, cómo se relacionan. Pero ¿qué es eso de relación? Como cuando yo les digo, ¿cómo se describe la relación entre ustedes y yo? Hay algo, ¿verdad? Hay algo en esta relación. Entonces, igual, ¿cómo es la relación? ¿Cómo establezco yo la relación entre motivación y comprensión lectora, entre comprensión lectora y estrategias, en definitiva? Nuevamente, todo eso yo lo puedo ir identificando de la teoría. Voy a tener variables dependientes, variables independientes. Entonces, miren esto, donde la variable dependiente puede ser categórica o numérica, o donde las variables independientes predictoras pueden ser numéricas, categóricas, no importa. Entonces, observen que ya aquí yo sí puedo ir dando esa característica de explicación. ¿Por qué? Porque aquí yo ya estoy hablando de variables variables dependientes, variables independientes, cosas que anteriormente yo no podía hablar. ¿Por qué? Porque la parte estadística no estaba diseñada para eso. Pero resulta que cuando yo me meto a los modelos de regresión, yo me puedo conseguir modelos de regresión lineal múltiple, como el que vimos hace rato. ¿Por qué se llama modelo de regresión lineal múltiple? Primero, porque esta variable que está aquí tiene que tener una connotación numérica. O sea, debe ser un número. Si usted tiene, por ejemplo, la comprensión lectora, cada estudiante debe tener un puntaje.
del 1 al 10, del 1 al 100, lo que tú quieras, pero debe tener un puntaje. Esa variable debe ser una representación numérica. Estas que están aquí, no importa si son categóricas, si son discretas. Vuelvo otra vez aquí a lo que vimos al inicio, cuando vimos esto. A ver, ¿dónde escribimos esto? Aquí. ¿Sí ven? Numérica o unas variables categóricas. Entonces, nuevamente, volvemos para acá. Volvemos aquí, ¿dónde estás? Aquí. Aquí no, aquí. ¿Listo? Estas variables pueden ser numéricas, categóricas, no interesa. Lo que usted tiene que tener mucho cuidado para poder identificar es esta variable dependiente, porque esta es la variable dependiente y estas son las variables independientes. Lo que decía aquí. Y la variable dependiente puede ser categórica o numérica, las variables independientes sí pueden tener la forma que sea, ahí no hay ningún problema. Pero, ¿por qué es importante identificar si esta variable es numérica o es categórica? Porque hay otros tipos de regresión. No para todo le vas a meter regresión múltiple. Por ejemplo, existe la regresión logística, pero dentro de la regresión logística es una familia de regresiones. Está la regresión logística binaria, está la ordinal, está la multinomial. ¿Qué quiere decir esto? Ojo, mire, esto no es difícil. Esto es una cuestión de identificar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que sea una regresión binaria, Raúl? Bueno, que aquí, por ejemplo, tu respuesta esté dicotomizada. Por ejemplo, aprobó o reprobó. Eso es dicotomizada. Porque en la variable, en regresión múltiple, la variable ¿cómo tiene que ser? Numérica, un puntaje. Si en tu país va del 1 al 100, pues del 1 al 100. Si en tu país va del 1 al 5, pues del 1 al 5. Si tu país va del 1 al 20, pues del 1 al 20. Para que esta variable se comporte bajo este modelo. Pero si esta variable tú la comprimes a aprobó o reprobó, que tú lo pudieras hacer porque pones un punto de corte, pues entonces ya no puedes usar una regresión lineal múltiple. Tiene que ser una regresión logística binaria. ¿Ok? Binaria, pues obviamente porque tiene dos opciones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa ordinal, Raúl? Bueno, suponte que tú en lugar de usar esta dicotomización, tú dices, supongamos, ¿no? Tú dices alto, dices medio y dices bajo. Aquí hay un nivel, aquí hay una especie de baremación, por decirlo de alguna manera, aquí hay un orden. Eso es ordinal. Entonces ya esta variable que al inicio era numérica, tú la pudiste haber transformado en dicotómica o la pudiste haber trabajado en ordinal, en ordinal. Entonces tienes que darle un tratamiento a regresión ordinal, que le suelen llamar regresión ordinal. Pero vuelvo otra vez, ¿de qué va a depender? Es aquí. La diferenciación está es aquí, no aquí en las variables independientes. ¿Okay? Ahora, ¿qué significa una multinomial? Bueno, aquí en este caso no nos sirve a partir del ejemplo que estamos teniendo con esta variable, pues porque esta variable no se presta para hacer eso. Pero vamos a ponerle un ejemplo. Suponte que esta variable que está aquí no es comprensión lectora, sino que es, vamos a suponer, estado civil. Tú sabes que el estado civil puede ser soltero, puede ser casado, puede ser viudo, puede ser unión libre, puede ser lo que usted quiera, ¿no? ¿Qué tienen en común esto o qué característica tiene esto? Que no hay un orden de importancia. ¿Sí se dan cuenta? O sea, son más de dos opciones, pero no importa el orden. No importa el orden. Es lo politómico, ¿no? Son varias opciones, pero no importa el orden. Claro, depende, ¿no? Hay gente que de repente ser casado soltero, pues sí importa, ¿no? Pero en general se entiende que no importa el orden, ¿ok? Entonces, vuelvo otra vez. Miren que la lógica es muy similar, solo que yo tengo que identificar este aspecto. Yo tengo que identificar este aspecto. Entonces, mire que yo puedo hacer
mi estudio pensando en una regresión lineal múltiple y puedo trabajar con cualquiera de estas opciones. Puedo trabajar con cualquiera de esas opciones. La regresión, ya sea logística, ya sea múltiple, tú la puedes llevar al plano explicativo o al plano predictivo. ¿Cómo es llevarla al plano explicativo? Al plano explicativo es usar las variables, cantidad de lectura, motivación, en fin, usarlas como unas variables que se supone van a contribuir a la comprensión lectora. Entonces, a ti lo que te interesa en un modelo explicativo es eso, explicar por qué sucede, cómo de alguna manera influyen esas variables en ese resultado. Entonces, eso es tratar, vuelvo otra vez, de explicar. Pero ese mismo modelo usted lo puede llevar al plano predictivo. Lo que quiero decir es que este mismo modelo, fíjense que es el mismo modelo, solo que la funcionalidad, el objetivo va siendo distinto. En explicar, yo lo que necesito es mirar el aporte de las distintas variables sobre la comprensión lectora. En cambio, en el modelo predictivo, a mí lo que me interesa es predecir, buscar un modelo, el modelo más óptimo que me permita, a partir de las variables cantidad, motivación y estrategias, predecir cuánto pudiera tener un estudiante de comprensión lectora con esta características. Cuando hablo de estas características, me referiría a la cantidad de horas estudiadas, con una puntuación de motivación de tanto, con una puntuación en estrategias de tanto, ¿no? Obviamente, porque en el modelo no está el sexo, no está el tipo de institución, si es privada, si es pública, no está. Por tanto, esas variables no las ha usado para construir el modelo. Creo que se entiende, ¿no? Hay personas que dicen, no, bueno, porque si vive con la mamá, porque si esto, porque si lo otro, pero ¿dónde está eso en el modelo? En el modelo tú no lo pusiste. Entonces no puedes usar supuestas variables que no están en el modelo para hacer cosas. ¿Ok? Eso es muy importante. No ponerse a inventar cosas que no están. Bien, entonces miren que esto que está aquí parece o puede parecer difícil, pero no lo es. O sea, si tú le dedicas un poquito de tiempo, realmente es así, mirar, leer, no tienes que saber mucho de matemáticas, realmente lo que tienes que saber leer el resultado, más nada, y generalmente luego tú, quizás el primer intento puede ir siendo un poquito, ¿verdad?, lento, pero ya a medida que tú te vas familiarizando, eso es extremadamente rápido. Y una vez, ojo con esto, una vez que tú entiendes esto, los demás tipos de análisis que pueden parecer una monstruosidad, lo vas a entender sin problema. Bien, entonces, no creamos que esto puede ser más allá de lo complicado que a veces nos inventamos. Dice Freddy, las variables predictoras no importan qué tipo de variable sea. Igual, gracias Freddy, mira, no, por lo que dijimos, mira, nosotros lo que sí tenemos que tener en cuenta si la variable, la variable predictora, gracias, disculpa, pensé que era la variable criterio. ¿Cuáles son las variables predictoras que nos habla nuestro compañero Freddy? Estas que están aquí. A propósito, gracias Freddy por el comentario, porque estas variables que están aquí, yo les mencioné hace un momento que se llaman variables independientes, pero también se le llaman variables predictoras, porque de alguna manera, a ver, yo el término predictor no lo suelo usar a menos que esté hablando de un modelo predictivo, pero bueno, se puede, ¿no? Se puede entender así. Igual, esta variable que está aquí, esta variable respuesta, también se le suele llamar variable respuesta, se le suele llamar variable dependiente, se le puede llamar variable criterio, ¿ok? Pero bueno, yo no complejizo tanto, al menos cuando uno está formándose en esto, variable independiente, variables dependientes y listo. Ya luego voy incorporando ahí otras cosas. Gracias ahí, Freddy. El modelo regresión explicativo, modelo regresión predictivo, mira, un poco lo importante aquí es tener en cuenta qué es el objetivo de cada uno. El modelo explicativo es tratar de mirar la contribución, me interesa la contribución de las variables. En cambio, en el modelo predictivo,
sí de alguna manera me pudiera interesar el modelo, en el modelo la calidad de las variables, pero a mí lo que me interesa es que el modelo prediga esto. Eso es todo. De hecho, aquí yo les estoy colocando un artículo que ustedes pueden buscar. En estos artículos, uno de los, mire, interesante, ¿no? Explicar o predecir, ¿no? Una de las cosas que está aquí es que, por ejemplo, te dicen, tú puedes tener un buen modelo explicativo, pero ser un modelo predictivo pésimo. Tú puedes tener un modelo predictivo muy bueno, pero desde el punto de vista de la explicación, pésimo. ¿Qué quiere decir esto? Que estos dos modelos se complementan. No quiere decir que porque tú tengas un buen modelo explicativo pueda ser un buen modelo predictivo. Ojo, y un modelo predictivo tiene todas unas características de evaluación, igual que el modelo explicativo. No es lo mismo. Las maneras en cómo se evalúan, las maneras como se trabaja, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el objetivo es distinto. Raúl, pero me estás diciendo, incluso estás usando el mismo gráfico. Sí, está usando el mismo gráfico, pero la manera en cómo tú llevas a cabo la metodología es muy, muy distinta. Otra de las cosas, ¿verdad? Que, por ejemplo, un poco para hacer el plus allí, nosotros también, yo no sé si se está viendo mi navegador, se está viendo el Chrome, me comentan. Sí. Ok, yo les había comentado lo de la validación de instrumentos, que hay un curso recién que hemos desarrollado, que hemos trabajado bastante recién, que tiene que ver para la parte de validación, ¿no? Si tú quieres llevarlo en asincrónico, obviamente, vas a tener una mentoría, en caso de que lo requieras, cuando estés revisando los materiales, ¿sí? Donde se habla de todo el proceso, pero también tenemos uno que habla justamente de los modelos explicativos, todo el desarrollo que se lleva, pero también el del modelo, los modelos predictivos, también para ver cómo se hace, obviamente desde cero, ¿ok? Entonces, son herramientas, vuelvo otra vez, son herramientas que tú puedes tener allí al alcance para, digamos, fortalecer aún más tus investigaciones. Y dicho sea de paso, esos son básicamente herramientas que tú tienes. Y si tú, por ejemplo, eres docente de estas áreas o eres tutor o también eres asesor, nosotros también trabajamos con personas que asesoran, pues de repente te interesa capacitarse en esto. ¿Por qué? Porque vas a aprender para ti y vas a aprender también para quien te busca para que le ayudes a hacer las cosas. Entonces va a ser un ganar-ganar, vas a tener una visión un poco más amplia, vas a tener una mayor, ¿cómo se llama? Mayor abanico de opciones allí. ¿Listo? Entonces, bueno, si se interesan por eso, me lo pueden comentar luego por los medios donde nos hemos comunicado o yo les he dado la invitación. Ahora, resulta que también hay algo que no sé si ustedes lo han escuchado, que es el modelamiento de ecuaciones estructurales. Y es que hay dos formas un poco de suplir las debilidades que tiene la regresión. ¿Qué debilidad tiene la regresión? Que observen, todas las relaciones tienen que ser directas. Aquí no hay relaciones cruzadas. ¿Sí? Por ejemplo, miren este modelo que está aquí. Relaciones directas. Relaciones directas. ¿Y qué pasa si yo tengo un modelo como este? Que estoy diciendo que la motivación impacta la cantidad de lectura y a su vez eso impacta aquí, que esto impacta aquí, que la motivación impacta aquí, pero esto también impacta aquí, impacta aquí. ¿Qué pasa con esto? La regresión se queda corta. La regresión ya no la vas a poder trabajar. Ya no la vas a poder trabajar. Ahora, desde el punto de vista de las ciencias sociales, del comportamiento, llevar todo también a punta de puros modelos de regresión es bastante complicado, sobre todo por el tipo de variables que se usa. A ver, en el campo de, por ejemplo, la economía,
por ejemplo, la econometría tiene muchísimos modelos econométricos que son basados en regresión. Y claro, la regresión es toda una familia, ¿no? De modelos basados en regresión. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces esos son datos duros. O sea, son datos, digamos, fríos, que no sienten ni padecen, ¿no? Cuando tú comienzas a modelar esas variables económicas. En cambio, cuando usted comienza a modelar el comportamiento, es mucho más complejo que decir que las cosas son lineales. Entonces, nuevamente, tú puedes, vuelvo otra vez, quedarte con una regresión, que es un poquito más que una correlación, ciertamente. Pero vuelvo otra vez, ¿qué pasa con esas posibles variables mediadoras? Porque el hecho que un estudiante, por ejemplo, tenga una motivación y tenga una buena comprensión lectora, o puede tener una mala comprensión lectora, puede ser que hay una variable en el medio, puede ser que hay algo en el medio que esté jugando un papel. Y en una regresión usted no va a poder evaluar eso. Entonces va a necesitar de una herramienta que te sea más flexible y que te permita hacerlo. En este caso sería, por ejemplo, las técnicas basadas en modelamiento de ecuaciones estructurales. Otra cosa, si ustedes observan todos los gráficos que hemos venido mirando, básicamente son rectángulos. ¿Y qué pasa si a ti lo que te interesa es estudiar la variable con toda su información? Se dan cuenta que ahora son rectángulos. Si usted se pone a ver, esto que está aquí es esto mismo que está aquí. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí ahora son elipses u óvalos y aquí son rectángulos. Ya usted sabe, por lo que habíamos hablado, que estos son variables observadas o variables totalizadas. En cambio, estos están representando toda la información. Entonces, hay un cambio. Y yo ya les dije, ¿cuál es la manera de yo poder, digamos, eh, ver la realidad un poco más real, ¿no? No tan ficticia, usando este tipo de análisis? Porque vuelvo otra vez, usando toda la información. Mientras más información tú uses, pues vas a tener mayor claridad del fenómeno. ¿Ok? Entonces, observen igual esto que está aquí, mire. Estos son modelos. ¿Por qué dijimos que son modelos? Porque es una representación. ¿Qué estás representando aquí? ¿Cómo es que puedes ver la relación entre variables? Claro, usted puede decir, bueno, Raúl, pero es que esto, ajá, ¿y cómo llegaste a decir que esta flecha, cómo llegaste a decir que esto se relaciona con esto, cómo llegaste a decir que esto se relaciona con esto, que esto con esto y así, bueno, con la teoría. Entonces, otra forma que usted puede también darse cuenta de esto es leyendo artículos. Yo se los he comentado desde el inicio, hay que leer artículos, hay que mirar pues, para poder darse cuenta de estas cosas. Generalmente cuando tú ves artículos que trabajan con este tipo de técnicas, que no es difícil, no es para nada difícil, tú te vas a dar cuenta que hay un desarrollo teórico, o sea, que te muestran de dónde se construyeron, cómo se construyeron esas relaciones. ¿Ok? Entonces, nuevamente, lo que hay que es llevar una especie de secuencia de lo que se va haciendo. Si usted de frente piensa que va, sí, ya de una vez a tener el modelo, está perdiendo el tiempo. Ese modelo, como les dije, lo vas a ir depurando, lo vas a ir construyendo. Pero vuelvo otra vez, una estrategia que se puede usar es viendo artículos. ¿Ustedes recuerdan cuando vimos lo de línea de investigación? Aquí había un muñequito y aquí habían unas cosas que decía decía antecedentes, decía variables de interés, decían análisis estadístico, instrumentos, todas esas cosas. Porque justamente en los artículos, en las investigaciones previas, usted puede detectar eso. Entonces, de repente, usted encuentra que por ahí están hablando de esta técnica y a usted le parece interesante los resultados, las conclusiones a las que está llegando. ¿Qué sería lo adecuado? Que trate de entender esa técnica.
No se ponga a estar mirando otras no, no, no. Si a usted le pareció interesante y considera que usted también está apuntando a la misma revista y que esa revista puede publicarle o bueno, usted se puede graduar o su institución, su universidad, lo que sea, pudiera aprobarla con eso, pues enfóquese también en la técnica, teoría y en la posible técnica. Yo les he comentado que hay que jugar en varios tableros. Hay que jugar en varios tableros, es ir mirando todo de alguna manera al mismo tiempo. De repente, mientras uno va agarrando el ritmo, pues puede costar, pero en algún momento lo vas a hacer, ¿no? En algún momento lo vas a hacer. Entonces, todo esto, digamos, de trabajar con modelos, de que si uso la información completa o uso la información comprimida, nos va habilitando una serie de técnicas. Y otra cosa, como dijimos hace un momento y dijimos la clase pasada, tenemos distintos tipos de variables, tenemos distintos tipos de efectos, efectos directos, indirectos, control, mediador, moderador. Entonces, todo eso ciertamente puede ir complejizando lo que yo voy a hacer, pero también te va dando una mejor explicación o una mejor comprensión del fenómeno que estás trabajando. Bien, esto de CBSEM básicamente es modelo de ecuaciones estructurales basado en la covarianza, donde realmente aquí se trabajan es modelos explicativos, el curso que les había comentado, y aquí modelos predictivos, PLS-SEM. Pero la lógica, vuelvo otra vez, es muy similar. Miren, yo puedo tener este modelo que está aquí, este modelo que está aquí, y puedo interesarme en cómo se relacionan las variables, cómo aportan las variables, o puedo relacionarme también en tratar de predecir esta variable, en la predicción. Igual como lo hice en el modelo de regresión, que me sirve para explicar y también me sirve para predecir. ¿Cuál es la diferencia nuevamente? Obviamente que aquí permite iterar variables y además permite trabajar con toda la información. ¿Ok? Y bueno, eso también permite hacer modelos explicativos con SEM. Recuerda que hacer ahora con regresión, pero es muy, muy, muy similar. ¿Ok? Que sería esto. El lado derecho, tú lo puedes trabajar a nivel predictivo, pero también a nivel explicativo. Lo mismo el otro modelo que está en el rectángulo negro. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Pues que en uno estoy usando las variables totalizadas y en otro estoy usando toda la información. ¿Ok? Y claro, hay que trabajar un poco